esta presentación para que la puedan consultar más adelante y voy a compartir pantalla. ¿Están viendo en este momento mi pantalla? Sería que sí. Sí, sí, estamos bien. Bueno, como comentaba Marcela, le hemos dado como este nombre a la presentación del día de hoy, aspectos relevantes de los costos en las empresas de servicios. Porque como les decía yo ahora en la introducción, a veces es tan difícil definir cuánto cobrar por lo que hacemos. Muchas veces no somos lo suficientemente críticos con nuestro trabajo, ¿no? A veces decidimos que nuestras cosas son incluso menos costosas que las de otras personas cercanas o que conocemos que prestan servicios. Entonces, aquí hay como una serie de tips que vamos a ver muy de manera general de cómo podríamos hacer para costear los servicios que prestamos y de alguna manera también cómo definir esos precios de venta. Ay, perdón, pero algo sucede y no quiere pasarme la presentación. Un minuto. Ya. ¿Qué es un servicio? Un servicio, como para empezar a adentrarnos en el tema, es un conjunto de acciones las cuales son realizadas para servir a alguien, algo o alguna cosa, y esos servicios son funciones ejercidas por personas hacia otras personas con la finalidad de que se cumplan y se reciban la satisfacción. Es simplemente una definición como para entrar en el tema. ¿Qué son servicios especializados? Y aquí nos vamos a ver identificadas de una manera muy fuerte porque son aquellos servicios por los cuales solo algunas personas están dispuestos a pagar. No todo el mundo está dispuesto a pagar por ciertas cosas. Y en el ejemplo que vemos acá un pintor es un ejemplo bastante diciente del tema, porque los pintores son personas que tienen unas habilidades muy importantes, pero que no todo por todas las personas son valoradas. Entonces, se fundamentan en unas necesidades específicas, pero además hay un público que está dispuesto a pagar por este servicio. Eso es importante en el momento de identificar cuál es nuestro público objetivo y de decir, ok, yo quiero vender mis servicios, pero ¿quién sí está dispuesto a pagar por ello? Eso es un tema muy importante. Los costos de los servicios tienen unas particularidades bien definidas. Y como lo vemos en el ejemplo, estamos viendo como una clase de yoga. Estas particularidades tienen que ver con las actividades que se realizan en el servicio, con unas características específicas, porque no es lo mismo una clase de yoga que una clase de pintura, porque tiene distintas categorías, también hay niveles, ¿no? Categorías y niveles. Quiere decir que yo puedo enseñar yoga de diferentes maneras, a diferentes públicos y en diferentes niveles. Entonces, hay clases de yoga especializadas para mujeres en embarazo, hay clases de yoga para principiantes, hay clases de yoga para expertos. Entonces, es importante identificar en qué nivel de profundización y de profesionalismo está mi servicio dentro del target que yo quiero, al que yo quiero llegar. ¿Cuáles son las características de las empresas de servicios? Y más allá que de las empresas, de todas las personas que prestamos servicios. El principal recurso siempre son las personas, porque el servicio está enfocado a algo que yo conozco, que yo sé hacer y que es un valor agregado para otras personas que están dispuestas a pagar por él. El costo está determinado por horas y tarifas, que aquí es donde está el tema más difícil y que vamos a tratar durante esta charla. El producto que ofrecemos es intangible, muchas veces no es fácil de determinar. Entonces yo ofrezco una asesoría, yo doy una charla, yo hago coach, pero no puedo de una manera tangible determinar cuál va a ser el resultado que voy a tener en las personas por ese servicio. El producto final, que hace el valor agregado del servicio, tiene que ver con una recomendación, un diagnóstico, son apreciaciones de un experto. Entonces, muchas veces, transmitir el valor que tiene mi servicio para otras personas no es tan sencillo. Los costos se determinan por proyecto. Quiere decir que no hay proyectos iguales. Quiere decir que está ligado a las necesidades del cliente. Yo
tengo hoy un servicio, una clase de yoga que es para un público específico, con unas necesidades específicas, y mañana le doy una clase de yoga a un público con unas necesidades muy distintas. Puede que el costo de ese servicio cambie por esas necesidades. La definición de los costos en las empresas de servicios o en los temas de servicios tienen una técnica distinta a lo que sucede en general con los costos, digamos, en la manufactura. Cuando uno produce o fabrica productos, la valorización del costo es mucho más sencillo porque se enfoca mucho a los materiales que yo utilizo. En el tema de los servicios que presto, como ya hablamos, tiene que ver con el conocimiento de las personas que lo ofrecen, pues tiene un poco más de técnica o de otras variables que hay que tener en cuenta. Vamos a ver esto para que sea todo más sencillo y nos sintamos más identificadas en un servicio de una empresa de consultoría. Vamos a pensar cuáles son las actividades, los pasos que debe desarrollar esta compañía de consultoría para poder determinar sus costos. Entonces, vamos a ver como unas partes básicas. Esto no quiere decir que para todas las empresas funcione de esta manera, esto simplemente es un ejemplo de cómo podría fundamentarse el tema. Entonces pensamos primero en unas actividades a desarrollar. ¿Cuáles son esas actividades a desarrollar? ¿Qué voy yo a hacer en esa consultoría? ¿Cuál es el servicio que voy a prestar? Tengo que definir cuál es el tiempo que me va a requerir esas actividades y cómo yo se lo voy a presentar a mi cliente. Voy a definir un equipo de trabajo, porque a veces necesito ayuda. Muchas veces no. A veces ustedes deciden, bueno, yo hago el tema solo o sola y defino que voy a hacer unas actividades y me encargo yo de todo el tema, pero a veces cuando tenemos más de un cliente, tenemos que empezar a ver cómo manejar los temas y necesitamos ayuda. Entonces, hay que definir un equipo de trabajo. Y una definición de los entregables y es lo que el cliente espera recibir de mí. ¿Qué es lo que el cliente necesita de esta consultoría? Uno de los temas más difíciles de la consultoría, dado que los proyectos son individualizados, es que las actividades son distintas y definir el tiempo que yo voy a utilizar para cada actividad puede ser complejo. Vamos a pensar en un caso de la vida real y traje a colación aquí un ejemplo de coach que entiendo que es una de las actividades que ustedes también más realizan. Entonces vamos a hablar de una empresa que está interesada en mejorar las competencias de un grupo de trabajadores y ha pensado en una de ustedes para poder realizar esta tarea a través de un acompañamiento de coach. Y la gran pregunta es, ¿qué hacer entonces para determinar los costos de esta consultoría y de esa manera determinar mis precios de venta por el servicio? Entonces, recordemos las etapas que vimos acerca de cuáles son los hitos que debe tener el desarrollo de este proyecto. Entonces vamos a hablar de unas actividades a desarrollar, una definición de tiempo de las actividades, el equipo de trabajo y la definición de los entregables. Entonces, miremos el tema de las actividades a desarrollar. Este es un ejemplo. Me disculpan las que son más expertas en este tema y de pronto tengan algunas ideas distintas. Yo quise hacer un ejercicio muy sencillo. Entonces vamos a pensar en cuáles son esas etapas de las actividades a desarrollar que debemos tener en cuenta. Entonces, como primera medida, pensemos en que para realizar el acompañamiento de coach vamos a realizar unas entrevistas de reconocimiento de las competencias. Entonces, yo tengo una serie de personas con las que voy a trabajar, la compañía me dice, mire, estas son las personas con las que necesito que trabajemos. Vamos a pensar en este ejemplo que son 30 personas y debo definir cuáles son esas competencias a desarrollar y para eso yo necesito conocer cada uno de los roles y cada una de las personas dentro de la organización. Entonces realizo un reconocimiento de competencias a través de una actividad de entrevistas. Luego, después de tener estas entrevistas, haber hecho como ya ese resumen, tengo un diagnóstico y sé cuáles son las competencias que yo necesito desarrollar. Una vez conociendo eso, desarrollo un plan de trabajo por rol. Entonces sé que para los directivos debo desarrollar una serie de actividades y para las personas de un nivel distinto tengo que desarrollar actividades diferentes.
Y al final voy a entregar un informe donde estoy entregando yo, como consultor, cuáles son esos hallazgos y cuál es el plan a seguir después de eso. Entonces vayamos por partes. Estamos hablando de las entrevistas de reconocimiento de las competencias. Entonces, como les decía yo anteriormente, hemos definido que el grupo objetivo son 30 personas. Y de esas 30 personas tenemos 10 roles directivos, 10 mandos medios y 10 analistas. Ese es el requerimiento que me está dando la compañía para yo presentar mi propuesta de acompañamiento de coach. También hemos definido, entonces, que para el proceso de entrevistas se tienen los siguientes tiempos. Vamos a determinar que vamos a consumir 2 horas por cada uno de los roles directivos, hora y media para los mandos medios y 1 hora para los analistas. Esto, digamos, pensando que necesito dedicar más tiempo en las personas con un nivel mayor en la organización. Estos son tentativos, estos no son temas traídos de ningún estudio científico, ni más faltaba, es simplemente un ejemplo alrededor de cómo manejar el tema del ejemplo. Entonces, después de yo haber hecho las entrevistas, haber tenido 30 entrevistas con tiempos distintos, voy a hacer un diagnóstico, que lo que vamos a decir en ese diagnóstico es el mapa de ruta que necesita seguir la organización en acompañamiento con el coach para lograr desarrollar las competencias en los colaboradores, con un informe que va a tener los hallazgos de ese diagnóstico. Como tercera etapa, entonces, que ya viene como la parte del trabajo, aquí es donde viene mucho más la interacción del coach con las personas. Se van a definir las competencias por cada uno de los roles y las personas. Y dentro de las definiciones que yo tengo de mi trabajo, voy a definir que voy a realizar unos talleres de desarrollo de competencias y una propuesta de plan de trabajo por colaborador, donde ellos van a definir dentro de sus objetivos individuales qué es lo que van a lograr a través de sus competencias en un tiempo determinado, qué es lo que la compañía está esperando que yo le entregue. Que mi acompañamiento sea como, ok, usted me va a acompañar a que las personas decidan, definan qué es lo que necesitan desarrollar y en ese orden de ideas, estas personas entregan un plan de trabajo con un tiempo determinado. Y como parte del tema, entonces, definiendo estas 3 partes de esta tercera etapa, vamos a definir entonces cuáles son esas competencias. Entonces, como no todos los roles son iguales, yo debo definir competencias a través, dependiendo de cada rol. Entonces, una competencia muy importante en un rol directivo, por poner un ejemplo, puede ser el liderazgo, pero en una persona de un nivel de analista podría ser la organización del trabajo o la definición de tiempos por actividades. Eso, por ejemplo, puede ser una competencia que es distinta dependiendo del rol. Y una vez definidas estas competencias, entonces vamos a desarrollar una serie de talleres de desarrollo de las competencias, donde se van a definir un número de actividades del lado del coach, que van a ser actividades grupales o individuales, para poder desarrollar en las personas la capacidad de identificar las competencias y cómo llevarlas cómo materializarlas dentro de la organización. Finalmente, entonces también va a haber una propuesta de plan de trabajo por colaborador, donde están sus objetivos individuales, entonces ahí están definidas las competencias que van a desarrollar y esa tarea va a estar acompañada por el coach. Y finalmente, para tener como entregable final, está el plan de desarrollo del colaborador como documento y un informe que debe ser entregado por parte del coach. Entonces, cuando yo ya he definido las actividades que voy a desarrollar, ya pensé en el número 1, ya sé cuáles son esas cosas que tengo que hacer. Ahora lo que tengo que pensar es, ¿y entonces cuánto tiempo debo invertir en esto? ¿Cuánto es el tiempo que yo necesito para definir esas actividades? Y eso es un tema bien importante y no tan fácil por lo que hablábamos al principio, y es que cada cliente o cada proyecto requiere de tiempos distintos. Yo no lo sé. Yo estoy parada en un momento del tiempo donde alguien me llama a solicitarme el servicio y tengo que entregar una propuesta y entonces me tengo que ir un poco al azar, ¿no? No siempre es 2 horas, hora y media, 1 hora, no. Tengo que pensar en el cliente, tengo que
buscar qué puede ser lo que necesita, y adicional a eso, tengo que irme sobre un tentativo, porque a veces yo utilizo más tiempo de lo que realmente programé. Creo que les pasa a ustedes muchísimo en la vida real. Porque el cliente demanda más cosas, porque al principio es un requerimiento y después están adicionando otros temas. Entonces acá es muy importante tener como en esos tiempos, entender que cuáles son las actividades que yo ya conozco, que yo ya tengo una expertise para poder definir esos tiempos, cuáles son medio nuevas, y entonces ahí tengo que hacer como dejar un gap para entender que puedo gastarme más tiempo, cuáles actividades ya tengo más controladas. Y si es un tema muy nuevo, pues debo tener en cuenta que si son cosas que no conozco, siempre debo tener unos gaps que me ayuden a mantener como decimos en Colombia, un colchón, para que no, después yo no salga perjudicada ni en tiempos ni en recursos. Entonces, eso es muy importante en la definición de los tiempos. Entonces, vamos a pensar en cuántas son las horas que consumen las actividades. Yo ya pensé en una serie de actividades, ahora voy a, con ese mismo ejemplo, a definir cuántos son esas horas. Entonces, habíamos hablado que para la etapa 1, que es la de las entrevistas, como dijimos que teníamos entonces 30 roles, y para cada uno de esos grupos de roles, que son 10 cada uno, tenemos unas horas distintas. El total de horas que me dan para las entrevistas de la primera etapa son 45, de acuerdo a esta mezcla que decidí tener entre roles y tiempos. Luego estamos hablando del diagnóstico, es decir, yo hago las entrevistas y entrego unos hallazgos. Voy a determinar que para ese informe me voy a gastar 8 horas en elaborar. Luego tengo la parte de definir las competencias por rol, hacer las actividades que dijimos, que en este caso vamos a determinar que es una actividad individual donde yo me voy a sentar con cada uno de los colaboradores, voy a entender cómo es que están sus competencias, le voy a ayudar a desarrollarlas, y además voy a hacer una actividad grupal, 3 actividades, una por cada uno de los grupos de rol, donde yo les voy a desarrollar actividades que les permitan a ellos interiorizar temas para poder desarrollar sus competencias. Entonces, en esa mezcla, también he definido que tengo un total de horas dedicadas de 81. Entrevistas individuales, entre entrevistas individuales y los grupos. Y luego tengo un informe final, que es el que yo le debo entregar a la organización, donde le estoy diciendo, mire, tengo 30 roles, esto es el plan de trabajo, así van a ser sus competencias, y ese es como el último informe donde el cliente evalúa realmente mi trabajo. Si yo lo que realicé en ese tiempo es adecuado o no. Una vez yo he definido ya mis horas, esto es un ejemplo, entonces yo necesito ver cómo integro esas horas en un equipo de trabajo. Y para eso vamos a pensar en 3 escenarios distintos. ¿Por qué en 3 escenarios distintos? Porque ustedes muchas veces dicen, bueno, eso es un trabajo que yo puedo hacer sola, tengo el tiempo, lo puedo realizar, el requerimiento que me está haciendo el cliente es en tantas semanas, voy a utilizar tanto tiempo, yo puedo destinar mi recurso único para eso, o puedo pensar en que necesito ayuda, y puedo necesitar ayuda de varios niveles. Un tipo de ayuda es el que está planteado en el escenario número 2, donde además del recurso que yo voy a proporcionar, necesito una persona, un consultor senior, que aquí he denominado como consultor senior, que tiene ciertos conocimientos, ciertas capacidades que me va a ayudar a solventar algunas de esas actividades. Más adelante vamos a ver que eso pues tiene unas implicaciones económicas. Una cosa es que lo haga yo y otra cosa es que alguien me ayude. Eso en el escenario número 2, una persona que tenga conocimientos, voy a hablar de un psicólogo que tenga ciertos conocimientos en coach, que me apoye unas actividades de un nivel estratégico. Y puedo necesitar también, puedo tener un tercer escenario donde tengo una persona junior, un consultor junior, que me pueda ayudar en actividades un poco más básicas. Organizar, hacer llamadas, organizarme grupos, cosas un poquito más básicas. Entonces vamos a pensar en este ejercicio en 3 posibles escenarios. Y de acuerdo
a nuestro ejercicio de escenarios vamos a definir cuántas horas voy a consumir. Entonces, en cualquiera de los casos, yo tengo un total de 146 horas disponibles, que es lo que me da el escenario número 1, que es igual a la cantidad de horas que definí para cada una de las etapas. El escenario número 1 es solo si yo hago todas las actividades. Yo hago todas las entrevistas, yo realizo el diagnóstico, yo defino los roles, las competencias, acompaño a las personas a que lo realicen y hago el informe final. El segundo escenario es si yo comparto las actividades. Entonces voy a definir que, por ejemplo, para los roles directivos, yo voy a seguir haciendo la parte de las entrevistas, pero para las entrevistas de un nivel un poco menor, voy a contar con el consultor senior para que esta persona me apoye en esa actividad. Para la actividad de la etapa número 2, para el número de horas de la actividad número 2 en ese escenario, que es el número 2, yo decido que el informe lo hago yo, porque yo soy la persona que conoce el tema, entonces sí o sí, yo soy la persona que lo va a desarrollar. En la tercera etapa, donde está el acompañamiento y la definición de esas competencias por cada uno de los roles, también decido que aquí mi consultor senior es una persona que me pueda apoyar de manera importante. Entonces nos distribuimos esas actividades y yo cojo una parte importante de los roles y ella coge otra. Y para el informe final, digamos que defino que ella podría realizar el informe, esta persona que me está apoyando, el consultor senior, pero yo le voy a supervisar. Entonces vamos a distribuirnos la actividad y esta persona va a consumir 6 horas en esta actividad y yo otras 6 de supervisión. Este es el escenario número 2. Para el escenario número 3, como la persona que me está apoyando acá es una persona junior, que no tiene unas habilidades de coach desarrolladas, entonces aquí voy a darle unas actividades un poco menores. Sigo manteniendo yo el total de las entrevistas en la primera etapa, sigo yo haciendo el informe, pero en la etapa de la definición del acompañamiento de las competencias y en los talleres, tal vez esta persona me pueda ayudar a organizar ciertas actividades, locaciones, material, entonces decido que esta persona me pueda ayudar unas horas y le doy un tiempo a este consultor junior. Y para el informe final, pues en este caso sí o sí también yo lo voy a desarrollar. En este caso, entonces, como yo les decía, siempre tenemos que tener en cuenta que los tiempos deben ser los mismos para yo poder hacer comparativo el escenario. Si no, se me vuelve un tema que además no sé, pierdo el foco de la fecha de los entregables con los que he quedado con el cliente. Entonces acá es muy importante tener como en cuenta ese tema de los tiempos. Si en medio de todo lo que hemos visto hasta ahora, una pregunta que nos debemos estar haciendo en este momento y es, ok, estoy trabajando en unos costos, estoy trabajando en una propuesta, pero ¿y cuál es mi valor agregado? ¿Qué es lo que yo estoy ofreciendo dentro de lo que estoy proponiendo que en realidad me hace distinto? Que en realidad va a hacer que este cliente me escoja a mí, porque eso es lo que yo quiero. Lo que yo quiero es que este cliente escoja a esta persona para que sea el acompañamiento, para que dé el acompañamiento de coach en la empresa. Entonces, ¿cuál es mi valor agregado? ¿Qué es lo que me hace diferente? Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta porque hace parte de por qué me gano negocios o por qué no y por qué otras personas a veces sí se los ganan y yo no. Eso es muy importante que hagamos un alto siempre que estemos preparando nuestra propuesta y entender de qué manera podemos aportarle más al proyecto que nos están llamando a participar. Ahora tenemos entonces este escenario, estos tres escenarios, perdón, de cómo voy a desarrollar las etapas de las actividades. Entonces, ¿cuál es el costo de estos escenarios? Ahora sí, entonces listo, yo ya sé que tengo unas horas que ya distribuí por unos escenarios, pero necesito poderlo valorizar para saber cuánto me cuesta. Entonces, lo primero es que voy a definir unas tarifas por tipo de consultor. Entonces vamos a definir que el socio, esto es un ejemplo, tiene una tarifa de $50, el consultor senior de 30 y el consultor junior de 20. Con esa mezcla que acabamos de ver,
Al transformar esas horas en unidades monetarias, tenemos que, para el escenario número 1, el total del costo son 7.300. Para el escenario número 2 es de 5.980 y para el escenario número 3 es de 7.180. Que tiene sentido que sean distintos porque los recursos son diferentes. Entonces, fíjense que tenemos que para el escenario número 1, como todas las actividades las estoy haciendo yo, estoy asumiendo una tarifa de $50, me está costando 7.300, solamente por las horas invertidas en el trabajo. Eso es súper importante que lo tengamos claro hasta ahora. En el escenario número 2, dado que yo tengo la ayuda de una persona que tiene un nivel profesional bastante bueno y me puede apoyar en ciertas actividades, el costo total se reduce de una manera importante. Podemos hablar de un ahorro hasta ese momento. Y en el escenario número 3, como yo lo que he definido es que tenga el acompañamiento de una persona, que tiene un perfil más junior y que me va a ayudar es con actividades un poco más operativas, pues la diferencia entre el escenario número 1 y número 3 se vuelve mínima, porque yo sigo haciendo la mayoría de las actividades que requieren más inversión de tiempo. Entonces a veces uno se puede engañar fácilmente y pensar que al tener una persona que le apoye está ahorrándose mucho tiempo. Depende del recurso que tenga. A futuro, siempre es importante que pensemos qué es lo que queremos hacer con el modelo de negocio que nosotros tenemos, porque casi siempre cuando arrancamos un negocio somos nosotros solos los que estamos haciendo el tema. Entonces yo soy la persona que hace las llamadas, yo soy la persona que hace las compras, yo soy la persona que va donde el cliente. Pero a medida que el negocio va evolucionando, este tipo de temas pues van incrementándose y yo necesito empezar a tener ayuda. Entonces ahí es muy importante evaluar cuáles son esas actividades que yo puedo solventar con otras personas, o sea, con las que me puedo apoyar con otra gente, y cuáles no. Y otro tema aquí muy importante que es como la dualidad del tema, y es que tenemos que tener mucho cuidado con qué es lo que queremos soltar. Porque muchas veces a nosotros nos llaman porque ya tenemos un reconocimiento, tenemos un prestigio, y contratar personas que de pronto no tengan las habilidades suficientes porque sentimos el agobio de la cantidad de tareas que a veces hay que hacer, nos lleva a que podamos entregar un servicio con la calidad a la cual no estamos acostumbrados. Es decir, que nosotros tenemos un prestigio, tenemos unos estándares, y a veces contratar a otras personas nos puede deteriorar esa calidad. Entonces es muy importante tener como presente cuáles son las cosas que estoy dispuesto a sacrificar. Claro, también si quiero crecer necesito tener más personas, pero es importante evaluar de qué manera manejo esos recursos y en qué momento decido soltar actividades que son el core de mi negocio, que son la actividad principal. Ya hemos visto el costo de las actividades principales, es decir, lo que yo utilizo como de recurso grueso para poder desarrollar este proyecto. ¿Qué otros costos pueden generarse? Entonces, pueden haber costos de administración y de mercadeo, por ejemplo, papelería, viáticos, estacionamientos. A veces no tenemos en cuenta esas cosas y cuando nos damos cuenta al final del proyecto vimos que tuvimos una pérdida porque resulta que el estacionamiento del lugar donde queda el cliente cuesta $30 el día. Y yo tuve que estar allá de pies y manos 15 días. Entonces me di cuenta que el tema podía ser, pues, que estaba en negativo y que entonces yo lo que tuve fue una pérdida y no una utilidad por mi servicio. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. La comisión por la venta del servicio, y eso depende de cómo yo tenga estructurado mi negocio. Por ejemplo, debo pagar a alguien porque me está ayudando a conseguir clientes, entonces debo tener en cuenta el tema. Y un costo que nadie puede evitar en ninguna parte del mundo, seamos personas o seamos empresas, actuamos como personas naturales, le decimos en Colombia, no sé en otras partes de Latinoamérica cómo los denominan, o compañías que nadie puede evitar, y es que al final hay que pagar unos impuestos por todas las cosas que realizamos. Y a veces obviamos esto. Y resulta que el socio mayoritario de cualquier compañía y de cualquier persona en la vida
Pues en el caso de Colombia se llama DIAN, pero es el administrador de impuestos, es el fisco. Entonces siempre es importante tener en cuenta el tema de los impuestos. Teniendo en cuenta estas variables, entonces, y mirando lo que tenemos ya como resultado de los tres escenarios, vamos a ver cómo nos afectan estas cifras. Entonces, nosotros tenemos aquí un total de actividades principales por escenario, que ya las habíamos visto en un par de slides antes, donde teníamos entonces para el escenario número 1 $7,300, para el escenario número 2 $5,980 y para el número 3 $7,180. Acá tenemos un estimado de algunos de los gastos adicionales que yo podría tener dentro de este tema. Entonces, tenemos temas de mercadeo, al cual yo le estoy dedicando un 1%, la comisión del proyecto, que en este caso estoy diciendo que es el 3%, los costos o gastos de administración, que ahí yo debo incluir entonces el tema del teléfono, el estacionamiento, la papelería, otros costos y gastos que podemos denominar como unos imprevistos, y los impuestos, que en este ejemplo pues tengo una partida bastante importante, que es el 45%, no muy alejado de la realidad colombiana. En otros países puede funcionar un poco distinto, pero es muy cercano lo que tenemos que pagar de impuestos en este país por cualquier tipo de transacción de este tipo, no toca transacción comercial. Entonces, el total de estos otros costos y gastos por cada uno de estos escenarios nos da pues muy en relación del resultado de las actividades principales. 4,891 pesos para el escenario 1, 4,007 para el escenario 2 y 4,811 para el escenario número 3. Entonces, teniendo en cuenta que las actividades principales pues son las que ya sabíamos, sumándole estas actividades secundarias o estos otros costos y gastos, tenemos un total para el proyecto estimado de escenario número 1, 12,191, escenario número 2, 9,987 y número 3, 11,991. Hasta ahora tenemos ahí qué nos cuesta, qué es lo que nos va a costar de acuerdo a esos tres escenarios nuestra propuesta al cliente. Entonces ya conozco cuánto me cuesta, ahora necesito saber cuánto cobro. Y aquí es donde viene el tema más importante. Para eso me debo hacer varias preguntas. Por ejemplo, ¿cuánto cobran mis competidores? ¿Cuánto cobran los otros coaches por este tipo de trabajo? Para yo saber si estoy en el mercado o si estoy fuera de él. Si mi objetivo es obtener el contrato, ¿cuál es mi propuesta de valor? Y era lo que yo les decía hace unos slides atrás, y es que para yo poder saber o querer obtener este contrato, debo entender qué es lo que me hace a mí distinto, porque yo me escogería. Y aquí viene la tercera pregunta que debo plantearme. Si yo fuera la persona que estuviera considerando la contratación de este servicio, saliéndome un poco de mi perfil, ¿qué es lo que yo le pediría a ese coach? ¿Qué es lo que de verdad yo necesitaría que hiciera? Y ahí es donde yo tengo que presentar una propuesta que equilibre tarifas, recursos y valor agregado. Y voy a poner un ejemplo aquí, y es, yo dentro de las actividades que definí atrás, dije que los talleres grupales eran una actividad que nos parece importante. Resulta que esos temas también hay que evaluarlos muy bien de acuerdo al perfil de la organización, es decir, al perfil de la compañía a la que yo le voy a prestar el servicio. Puede que a esa compañía no le gusten las actividades grupales. Es un ejemplo, regularmente eso no sucede. El éxito de este tipo de servicios es que yo de verdad le ofrezca a la compañía a la medida de las cosas que ellos necesitan. Entonces puede que lo que ellos quieran es más actividades grupales y menos individuales, donde yo potencialice no sé, las habilidades histriónicas de las personas, las competencias blandas, depende del cliente. Entonces ahí es donde yo tengo que evaluar qué es lo que me hace distinto y cuál es el valor agregado que yo voy a ofrecer, porque muchas veces la tarifa es muy importante, yo debo estar dentro del mercado, debo estar dentro del rango de mis competidores,
pero el que yo presente propuestas distintas con valor para esa compañía puede hacer la diferencia y puede hacer que esa compañía decida escogerme a mí y no a mi competidor. Entonces, eso es muy importante dentro de este tema. Teniendo en cuenta eso, vamos a hacer aquí un ejercicio de rentabilidad del 30%, ¿sacado de dónde? Nada, de un ejercicio general de lo que puede uno tener de rentabilidad de un proyecto, de lo que regularmente sucede con los temas de servicios. Y con ese resultado tenemos acá un precio estimado, que es cuánto le voy a cobrar yo al cliente para que me quede a mí. Finalmente de rentabilidad, no está ahí la resta, pero es finalmente para el escenario número 1, los 15.848 menos los 12.191, que es lo que me va a quedar a mí para solventar mis temas siguientes y para yo seguir funcionando dentro de mi negocio. Entonces, esta definición de la rentabilidad depende mucho de cómo se mueva el mercado y lo que yo esté dispuesto a sacrificar por él. Por ejemplo, si las tarifas de mercado me dicen que yo no me puedo salir de los 15.848, pero mi valor agregado para este cliente es darle más actividades grupales que me van a incrementar las horas y por ende me van a incrementar el costo total de mi recurso, pues la rentabilidad se me puede ver disminuida. Pero hay que pensar también mucho a largo plazo que me trae. Y es, voy a tener mayor reputación, voy a lograr darle al cliente algo que no ha tenido, me puede contratar para otro grupo de personas, ya tuve 30, pero los empleados de la compañía podrían ser 2.000 y entonces tal vez yo podría tener un grupo adicional para poder trabajar, me van a referenciar. Entonces a veces hay que sacrificar un poco la rentabilidad por poder llegar a ciertos clientes y poder continuar en crecimiento de mi negocio. Y ahora yo ya terminé, estoy pensando en plantear la propuesta, me senté con estos números, me senté en una herramienta de Office o en una herramienta de Mac o lo que sea y me senté a hacer mi propuesta y entonces ahora me debo preguntar, ¿he analizado todas las variables? ¿He tenido en cuenta todas aquellas cosas que necesito revisar para poder hacer una propuesta de valor distinto? ¿He movido todas mis fichas de la mejor manera? Yo tengo una consigna en este tema y es que no me presenté al principio de la charla, no les conté cuál era mi rol en general, tengo varios roles, pero una consigna es que uno siempre debe dar lo mejor y la retribución siempre va a ser maravillosa. Entonces, ¿qué es lo mejor que yo le puedo dar a este cliente? Y una cosa que tienen los servicios, que es algo muy, muy bonito, es que tiene la capacidad y la posibilidad de ayudar a muchísimas personas a ser mejores en otras cosas que ellos no conocen. Dar de mi conocimiento algo que puede ayudar a que otras personas mejoren sus habilidades. Eso es una cosa maravillosa. De manera personal les tengo que decir que a mí me encanta ese tema y yo soy feliz ayudando a las personas a resolver inquietudes, a ser facilitador. ¿Cuáles son los grandes retos entonces en este tema? ¿Cómo definir costos? Entonces, no existen los proyectos iguales, que fue parte de lo que ya habíamos visto al principio. Determinar el tiempo real de los proyectos es difícil, pero yo tengo que poder darlo antes de arrancar. Yo no le puedo decir al cliente, no, venga, es que yo voy a hacer un análisis, primero hago las entrevistas y luego le digo cuánto me demoro, porque eso no tiene que usted me diga cuánto me va a cobrar. De una vez, para bien o para mal. Entonces, tengo que tener ese feeling y esa habilidad de poder determinar, aun cuando no tenga claridad de las actividades, cuánto tiempo voy a utilizar y por ahí también, entonces, poder definir los costos. Tener un patrón es complejo, es decir, no puedo estandarizar ni tarifas, ni puedo estandarizar actividades. Eso es uno de los temas que tiene este tema de definir los costos de las empresas de servicio. Y no es sencillo determinar la rentabilidad esperada, por lo que ya vimos.
porque yo a veces tengo que sacrificar rentabilidad para poder obtener un cliente para el futuro. Pero también hay una cosa que hay que tener en cuenta y la línea es muy delgada, y es, una cosa es que uno pudiera evaluar y disminuir rentabilidad en algunos proyectos, y otra cosa es que las personas o las empresas crean que el trabajo de nosotros, los prestadores de servicios, no tiene valor. O como porque eres mi amigo, entonces tú me haces las cosas gratis. Y creo que ahí yo sé que en muchos momentos es difícil, eh, pero el trabajo de nosotros tiene mucho valor. Créanselo, eso es muy importante. Distinto a no poder ayudar a la gente, eso es otro tema. Uno le puede ayudar a la gente, claro, uno puede resolver una duda, pero hacer un trabajo del perfil del ejemplo que acabamos de ver sin cobrar, pues eso no tiene ningún sentido, y no a futuro no les está ayudando a construir. Porque lo que va a suceder con el tiempo es que las personas que han decidido contratarlo a uno pues, por un servicio y no pagarlo justo, va a conseguir clientes del mismo nivel. Entonces, es muy importante tener en cuenta eso. El trabajo de nosotros, nosotras, vale. Bueno, pues este era como el tema que yo tenía para entregarles hoy. Quise hacer un ejercicio, un ejemplo de qué sucede cuando yo me siento a hacer una cotización de un servicio. Este es un ejemplo. Pueden haber otras formas, otros ejemplos de otros tipos de servicios. Bienvenida a las preguntas, bienvenida a las dudas. Aquí están mis datos. Si quieren también por chat les escribo mi correo electrónico para que las personas que tengan dudas o si quieren hacerme comentarios posteriores lo puedan hacer. Eh, y este es el tema que yo tenía para presentarles el día de hoy. Muchísimas gracias. Bueno, no sé si alguna tenga alguna pregunta sobre Sí, este tema. yo tengo preguntas, varias. Lina María, Vale. gracias, estuvo muy interesante. Bueno, yo tengo varias preguntas. La primera es, en Estados Unidos es muy usado los sistemas de paquetes o de Sí. planes. Muy usado. Yo creo que pues yo soy colombiana también y yo me encontré cuando llegué a este país con eso, que era muy diferente a en Colombia, pues era todo un proceso y había que darle el estimado al cliente y obviamente así como tú lo comentaste muy bien, pero cuando llegué aquí la cultura anglosajona en tema de marketing son bien específicos y más en marketing digital. Ya no hablemos del sistema de coach o el coaching porque bueno, probablemente hay que hacer un proceso, pero acá en tema en sí de marketing digital es muy usado los paquetes y muy usado la estandarización de los servicios y esto cuesta tanto y todo, ¿no? Entonces yo estuve siguiendo bien atenta a todo lo que tú dijiste. ¿Cómo podemos implementar eso para los paquetes? O sea, yo estuve bien atenta que el tiempo me pareció súper importante, el equipo, todo eso. ¿Cómo podemos aplicar todo eso también a esos paquetes o a esos planes, por decirlo, y más cuando tenemos un negocio automatizado, por ejemplo, como el mío, que yo vendo paquetes, vendo programas, vendo sistemas, ya esto es, y esto es lo que yo compro, esto es lo que te voy a pagar. ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, mira, hay muchas variables que uno puede tener en cuenta para definir eso. Entonces, por ejemplo, vamos a retomar el ejemplo del coach para no salirnos de ahí, para que podamos seguir la línea. Si yo soy una empresa especializada, si yo tengo un servicio especializado de vender coach, yo lo que sí puedo hacer es decir, bueno, sí debo hacer unas preguntas iniciales al cliente y decirle, ¿usted necesita esto para cuántas personas? Perfecto, 50. ¿Qué perfiles? Entonces me va a decir, no, pues tengo 15 directivos, tengo 10 personas mando medio, tengo personas analistas y también quiero incluir unas personas de un nivel muy operativo. Entonces ahí uno establece unos parámetros de tiempo estimado, ¿de acuerdo a qué? Si ya es un tema que uno ha venido manejando con el tiempo, pues de acuerdo a la experiencia. Si no, se puede referir al mercado y entender cuánto tiempo podría empezar a utilizar y hacer, como hicimos aquí, unos escenarios, ¿no? Entonces uno puede decir, bueno, paquete
yo sé que tienen varios nombres, pero vamos a hablarlo como paquete básico, paquete medium, paquete gold y premium, y a Estados Unidos les encantan esos nombres, ¿no? O sea, premium, gold y élite y esas cosas, ¿no? Platino, bueno. Uno podría, digamos, hacerlo así internamente, porque hay una cosa también muy importante y es que todos los clientes son muy importantes. Si yo me siento con un cliente pequeño, una microempresa, y le digo, es que su paquete es plan, no sé, de pronto lo demerito un poco con la actividad que realice, no es la idea. Esto puede ser una cosa para mí. Entonces yo lo que puedo definir es exactamente eso, o sea, defino como de acuerdo al número de personas, de acuerdo al número de roles, y defino unos rangos. ¿Qué sucede ahí? Y es parte de la dificultad, y es, yo necesito poder tener unos gaps, unas brechas que me cubran ciertas cosas, porque al final, cuando yo entrego una cotización, puedo salir absolutamente quebrada, ¿cierto? Que es en realidad lo que al final es la consecuencia del tema. Es un desgaste, como decimos en Colombia, un pedaleo yo le hice y ahora resulta que no me quedó nada. Ajá, es válido. Entonces, es importante como hacer esos estándares. Eso no necesita ni ciencia avanzada, eso simplemente son tablas de Excel donde uno puede definir como esos rangos. Ujú. Las preguntas y las asesorías que requieran frente a ese tema, con muchísimo gusto. No hay, no, les doy todo digamos, los parámetros o las ideas que se necesiten para el tema. Y los otros temas que hablamos al final, que son como esos otros costos y gastos que a veces no contemplamos y que son importantes. En Estados Unidos la parte impositiva también es muy grande. Ujú. Entonces eso también es importante tenerlo en cuenta. Pero hay que analizar una serie de variables y, como digo yo, hacer unos monachitos mentales, hasta no, o sea, unas hojitas, pensando en voy a hacer grupos de tipos de clientes que me permitan moverme de alguna manera, tener esos gaps y poder decir, me voy a lanzar con la tarifa número 2. Y me voy a lanzar con esta tarifa también, obviamente pensando en que sí me va a salir, porque es que a veces, o sea, cuando uno está iniciando no es tan sencillo, pero se va uno especializando y profundizando como en ese cálculo para poder ir afinando esos números. Pero ese sería como mi consejo para arrancar un negocio donde uno necesita, como dices tú, hacer planes o paquetes. Está bien. Hay una pregunta en el chat, dice Nancy Delgado, tiene una duda, si estoy comenzando a ofrecer mi servicio y cuento con un establecimiento, ¿la inversión del mobiliario y equipo se toma en cuenta en mis costos? Bueno, como estás hablando que eres una persona natural y no eres una compañía, yo creo que el manejo acá podría ser un poco distinto. Porque si hablamos de una empresa, pues te diría sí. Y tienes que hacer depreciaciones, que es lo que indica la ley, para que puedas llevar estados financieros. La idea sería que si los tuvieras en cuenta, pero como tú estás iniciando, el foco creo que está en otra parte, y es en revisar si esas tarifas que tú estás cobrando se están solventando. No sé, voy a hablar, no sé si es un negocio como de estética o algo así, estoy imaginándome, no sé específicamente, pero me imagino algo así, donde puedas solventar tus costos y gastos iniciales. Eso es importante que lo tengas en cuenta en el inicio. Una vez el negocio esté arrancando y en marcha, debes empezar a mirar, obviamente para definir las tarifas, pues te habrás hecho referente del mercado, y tratar de hacer un ejercicio de depreciación simple. Y es como, ok, yo tengo un mobiliario que monté aquí hoy y me costó, no sé, voy a hablar cualquier número, $5,000. Pero en 5 años yo sé que a estos muebles hay que cambiarlos, yo sé que hay que pintar en un año o en 2, entonces tengo que ir pensando en ese tema. La idea es que sí lo tengas en cuenta, pero no tanto en el inicio de la definición de las tarifas, porque esa definición está muy ligada a lo que el mercado está dispuesto a pagar. Entonces el análisis debió ser un poco previo, es decir, si yo voy a invertir todo esto, pues, digamos, lo voy a poner como mi inversión inicial, y estas tarifas que yo voy a cobrar por este servicio me están retribuyendo para pagar, no sé, voy a hablar, un arriendo, unos servicios públicos, 2 esteticistas, el mantenimiento del local.
Ahora necesito pensar un poco más adelante, y estoy hablando de unos meses más adelante, de si tener en cuenta que este mobiliario y estas cosas las debo cambiar en un tiempo determinado. Yo tengo otra pregunta, que no lo prueba, Sí. pregunta, y es con respecto en un negocio de servicios, lo que es el tema del porcentaje de la utilidad para la empresa. Digamos, estamos hablando de mi empresa, yo tengo una empresa y soy prestadora de servicios dentro de la misma empresa. Entonces, el porcentaje de utilidad, o sea, digamos, yo me quiero ganar un dinero derivado de mi desarrollo de negocio y obviamente la empresa también tiene que ganarse un porcentaje de utilidad normal porque es un ejercicio de empresa y obviamente tengo que tener también en cuenta mis taxes, lo que tengo que pagar en impuestos. ¿En qué porcentaje para un negocio de servicios se oscila esa utilidad? ¿En qué porcentaje? Porque en los productos es como más fácil, pero en los servicios, ¿cuál sería ese porcentaje de utilidad o cómo lo puedo manejar o cómo lo puedo yo establecer para una empresa de servicios? Regularmente está sobre el 20 y el 30%. Ese es como el estándar. Pero pues te lo digo yo que también presto servicios, a veces no queda el 5. Pero son particularidades, ¿no? Hay que también evaluar cuáles son las razones por las cuales uno a veces llega ahí. Okay, perfecto. Y en otro es el tema, ya tema, ya que estamos ahí terminando, pero en otro sería entonces eh, el ingreso ya personal, o sea, uno asigna un sueldo o si estoy empezando puede ser yo vengo a ser como vendedora de mi propia empresa, es bueno hacerlo así, o asigno un salario, digamos, a ganar $2,000, no sé, $3,000. O es mejor decir, ok, yo voy a ser como, yo soy la vendedora de mi propia empresa, voy a ganarme de cada proyecto un tanto por ciento, que tú consideras en un negocio, pues que no soy tan grande, tampoco estoy apenas empezando, pero tampoco soy tan grande. ¿Cuál sería como la fórmula ideal? Depende del tipo de negocio. Por ejemplo, en el ejemplo que hicimos de coach, Sí. el tema está más como cuánta rentabilidad me queda. Pero si yo tengo un spa, sí debería considerarlo como salario, Okay. porque yo debo hacer un estimado de cuánto van a ser mis ingresos. Es decir, yo estimo cuántas clientes vienen en un día, cuántas clientes vienen en un mes, sé que tengo clientes regulares, sé que no, bueno, y hago un estimado de esas entradas, que es un poco más sencillo. Pero con los proyectos, como es depende de lo que me salga, no es tan sencillo. Entonces aquí también hay un tema que hay que tener muy claro y es como esa cultura del ahorro y de cómo administro ya esto ya es finanzas personales. Me estoy metiendo en otro tema que también puede ser una charla bien interesante y es, mi negocio es hacer proyectos. Entonces yo un mes tengo y otro mes no. Entonces yo necesito hacer una planeación y poder decir, el recurso máximo, el dinero máximo que yo puedo gastarme en un periodo es tanto. Distinto a lo que puede suceder si yo tengo un local comercial como un spa, donde yo tengo unos ingresos más regulares. Entonces depende mucho del tipo de negocio. Hay que evaluar cómo es que son los ingresos y de esa manera saber cómo es que yo me puedo proyectar. Pero en todos los casos, si yo tuviera un negocio muy regular en ingresos, lo mejor sería definirme un salario. Okay. Si ese negocio es más estable en ingresos. Aclaro. Ok, perfecto. Bueno, muchas gracias, de verdad. Ah, mira, aquí No, hay otra pregunta, dicen acá, que tienen otra. Ingrid dice, tengo la misma pregunta de Nancy. En los costos para fijar una tarifa se debe calcular todo lo que incurre tener una oficina. sí, digamos que en principio para la definición de la tarifa tienes que mirar mucho el tema de mercado, porque si no puedes abrir un spa divino, pero si las tarifas están por fuera de mercado, pues no vas a obtener éxito. Si una vez definido eso, sí debes contemplar el tema del mobiliario, pero como segunda instancia. Porque yo lo pensaría de esta manera, siendo como una persona natural. Yo voy a invertir una cantidad decidir invertir un dinero en esto. Y la recuperación de esa inversión se va a ver a través del ingreso.
pero también debo definir que si mi negocio va progresando, y eso lo ve uno cuando está llegando ya al punto de equilibrio, cuando ve que la clientela se le está incrementando, que tiene que hacer una reforma para ese local, entonces sí lo debe tener en cuenta. Mejor dicho, en este tipo de negocios yo puedo arrancar de una manera primaria, pero debería yo evolucionar a que sea una empresa con estados financieros, con depreciaciones, con costos y gastos fijos, porque si no, con el tiempo se vuelve muy difícil de administrar, y es como decimos en Colombia, es como administrar una tienda, entra y sale, y no es la idea. Debe haber proyección de negocio. Muchas gracias. Muy interesante toda la charla. Creo que nos ha tenido así como muy, sí. Definitivamente tiene que haber una segunda parte. Pero no, pues de verdad, muchísimas gracias por la invitación. Me encanta poder compartir mis pocos conocimientos. De verdad, las consultas que tengan bienvenidas. En Ya este te estoy momento, siguiendo, sí, ya te estoy siguiendo en LinkedIn ya, para que sepas. bueno, igual aquí en el chat, de pronto para las que no alcanzaron a ver, les voy a escribir mi correo electrónico. Sí. Ahí están para Oh, que me hagan las consultas que requieran. De verdad, un gusto poder acompañarles. bueno, muchas gracias. Sí, porque la idea es también hacer como otra sesión para las personas que tienen un negocio abierto a público, que a veces los gastos también son, ¿cierto? O para las personas que venden productos, porque aquí tenemos algunas personas que tienen abierto a público. Entonces sería bueno como también hacer una charla enfocada en ellas para que ellas también vean porque tienen demasiados costos fijos o, bueno, muchas cositas así. Entonces te Claro. agradecemos muchísimo, muchísimo de verdad. Yo voy a tomar la vocería para despedirte. Muchas gracias, Lina, por estar ahí. Todas las chicas que están aquí, que son nuevas también. Ustedes saben que esta es una iniciativa de Empresaria 100K, que somos una marca digital enfocada en apoyar a todas las mujeres para que puedan proyectar sus marcas a nivel global, pero también seguir creciendo a nivel de desarrollo gerencial y obviamente pues como que el tema nuestro también es que facturen sus primeros $100,000 plus, es decir, las que ya están facturando $100,000 que vayan muchísimo más, que ese es como el enfoque. Así que nos encanta haberte tenido acá, las puertas abiertas de nuestra comunidad para que nos sigas compartiendo. Y bueno, ya saben, el email de Lina está ahí, por favor, tómenlo, síganlo en LinkedIn, que ella también está, Lina María Galindo Almonacid, ahí síganlo también para que le pregunten, porque creo que contar con su aporte ha sido de mucha ayuda. Muchas gracias a todas, chicas. Gracias, Lina, nuevamente. ¿Okay? Muchísimas gracias de nuevo. Que estén muy bien. Gracias. Gracias, Clarita, esa labor tan maravillosa que está haciendo, trayéndonos todas estas mujeres maravillosas que nos cuentan, y hombres también, caballeros, ¿ok? Entonces, muchas gracias. Bueno, Nana, cuando salgas, le das End Meeting para que te grabe, ¿ok? Ok, listo, vale. Bueno, gracias, chao. Gracias, Chao. bye.